Pues vamos a comenzar con esta nueva sesión del curso de teología y vamos a profundizar en lo que ya venimos hablando en las sesiones anteriores, que iniciamos con el Espíritu Santo y estamos hablando pues de la iglesia. La iglesia, como sabemos, está guiada, está orientada, está vivificada por el Espíritu Santo. Y la constitución jerárquica de la iglesia tiene pues origen en esto, ¿no? En la unidad que el apóstol San Pedro da a la iglesia como piedra, como cabeza visible de la iglesia, y es él el que nos conecta con Jesucristo, y el colegio apostólico en unidad con el Papa, o sea, con Pedro, pues es garantía de fidelidad al depósito de la revelación. Pues de ahí de esta constitución jerárquica, pero pues vamos a seguir profundizando en este tema. Y la pregunta a tratar de respondernos, pues seguramente habrá muchas más, pero que les planteo aquí es si podemos hablar de una iglesia jerárquica y de otra iglesia carismática. Una es la iglesia que gobierna, que está el Vaticano, que tiene las relaciones pues con gobiernos, con países, que ve pues el tema económico, cultural, y pues es una lucha de poder y lo que quieran, gusten y manden. Pero hay otra iglesia que es el carisma, que es el corazón, que es pues el fondo y es donde pues hemos de buscar estar y pues como contraponiendo una y otra. Es algo que pues se empezó a hablar después del Concilio Vaticano II y pues ha hecho bastante daño porque cuando se desconecta pues de ese, el sarmiento se desconecta de la vid, pues empieza a haber dificultades. Pero bueno, vamos a tratar como de entender esto más a fondo. La iglesia es comunión y sociedad estructurada por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, que es fundamental, es importantísima, pero no es lo único, están los sacramentos, que son huellas del paso de Jesucristo en la tierra y que nos ha dejado como herencia para recibir justamente la gracia de la cual pues ya hablamos en pues, los temas anteriores. Y también en los carismas. El camino que Jesucristo nos ha abierto es anchísimo, anchísimo. Podemos pues avanzar con seguridad por un camino pues muy amplio, amplio que está pues diseñado justamente para pues todos los hombres de todos los tiempos, manteniendo la fidelidad esencial. Esto de los carismas no significa que yo puedo cambiar libremente, pues, lo que no me gusta, ¿no? O solamente me voy a quedar con una parte, ¿no? Poniendo entre paréntesis o dejando de lado lo demás. No, el mensaje que Dios nos ha dado es completo, es suficiente, es necesario para la salvación de todos, pero a la vez, pues, es un camino muy amplio en donde caben pues muchos carismas, justamente, muchas espiritualidades o formas de vivir la fe. La iglesia, pues es comunión, como ya vimos, de los hijos de Dios, somos la familia de Dios en la tierra, y de ahí que el bautismo es esa puerta para participar, para entrar a formar parte de esta familia maravillosa, y a la vez comulgamos el mismo pan que es Cristo, nos alimentamos de Cristo, somos Cristo, nos vivificamos en Cristo. Por eso, pues, los sacramentos son necesarios y son reales. Ya hablaremos en su momento con más detalle de los sacramentos, al entrar en la teología sacramentaria. Como el pastor guía y cuida el rebaño, llevándolos a sitios seguros donde puedan alimentarse con buen pasto, buena hierba, como dice San Juan y como dice el Salmo 22 tan conocido, el Señor es mi pastor, nada me falta, etcétera. Así Cristo pide a los pastores de la iglesia hacer lo mismo. El Papa, los obispos y en general pues, los sacerdotes tienen esa misión de guiar,
de enseñar, pero de enseñar la buena doctrina, no su ocurrencia, no pues lo que ellos opinan, no su opinión. Podrán tener opinión en muchos temas, pero lo que nos interesa aquí es la doctrina, el depósito de la revelación, aquello que Jesucristo nos ha dejado y que hemos de conocerlo, profundizarlo y vivirlo. Pues es lo que los pastores deben de hacer con el rebaño, con nosotros. Y de alguna forma, como ya también vimos, nosotros hemos de hacerlo con todos. ¿Por qué? Porque participamos también de ese sacerdocio de Cristo que recibimos en el bautismo y que se afirma, ¿no?, en la confirmación. Eh, Cuando recibimos estos sacramentos, el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal, los fieles pues están participando de una forma pues muy profunda en la misión sacerdotal de Cristo. Somos Cristo. Claro, como vimos, el sacramento del orden sacerdotal tiene un origen y tiene una esencia radicalmente distinta del sacerdocio común de los demás fieles. No se puede equiparar, no se puede comparar. Sin embargo, el sacerdocio común que tenemos por el bautismo y la confirmación es importantísimo y es maravilloso. Y hemos de cobrar conciencia de él. De la acción del Espíritu Santo en los sacramentos, y pues en los carismas que va dando el Espíritu Santo, provienen las tres formas de ser en la iglesia. Podemos ser fieles laicos, como somos la gran mayoría de los bautizados. Algunos que justamente reciben el sacramento del orden son ministros sagrados, ya sea como diáconos o como presbíteros o como obispos que reciben la plenitud del sacramento del orden. Y pues también se puede formar parte de la iglesia en el estado religioso, en donde viene pues una separación del mundo, pues unos votos que ligan con la iglesia y que son señal pues de la vida eterna. Y pues bueno, son tres formas de estar en la iglesia y cada una pues es maravillosa, importantísima y necesaria. El Papa es el obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Es principio y fundamento de la unidad de la iglesia, al grado que podríamos decir que si no está el Papa, no hay iglesia, porque el Papa no es que sea el Papa Francisco, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo, ¿no? El Papa es el vicario de Cristo, es Cristo mismo aquí en la tierra que se hace presente, ¿no? Y es el que nos da la seguridad en la fe verdadera. Cristo pues, le ha dado al apóstol San Pedro el encargo de presidir el colegio apostólico, pero no es simplemente una precedencia honorífica, es una precedencia pues profunda, de manera que el Papa tiene pues la potestad sobre toda la Iglesia universal y sobre todas las iglesias particulares. Y pues tiene esta misión especialísima de confirmar a todos en la fe, bueno, especialmente a los obispos del colegio apostólico, pero a todos, ¿no? Como dice pues San Lucas en la narración de este texto. Todas las iglesias particulares, la de Puebla, la de México, la de todo el mundo, requieren estar unidas a la iglesia de Roma. Y todos los obispos que presiden estas iglesias están en comunión con el obispo de Roma. Y la principal función del Papa es servir a esta unidad del episcopado y así servir a la unidad de toda la iglesia, mantenerla unida. Y pues es una pena cuando pues, un obispo se desune, cuando critica, cuando habla mal del Papa. A ver,
Puede haber desacuerdos, puede haber diálogo, puede haber debate, eso por supuesto, pero no se puede faltar la unidad. La unidad es esencial, es fundamental, es importantísima, va antes de muchas cosas. Oye, es que este documento o esto que está como está actuando el Papa podrá gustarnos más, menos, pero lo que siempre tenemos que salvar es la unidad con el Papa, porque es algo de fe, es algo esencial, no es algo negociable, no es algo pues, que se pueda rebajar. Y esto hay que tenerlo muy claro y pues siempre hablar bien del Papa, siempre pues conocerlo, entenderlo, ¿no? Y estar súper unidos con él. El Papa es la cabeza del Colegio de los Obispos, pastor de toda la Iglesia, como decíamos, sobre la que tiene por institución divina plena potestad. No es que, no es que los obispos puedan pues estar al margen del Papa, no, no tienen total potestad. El Papa tiene total potestad sobre toda la Iglesia, ¿no? Aunque haya un obispo, ¿no? Claro, el Papa suele respetar la autoridad de los obispos, si no lo hiciera, pues sería un conflicto, pero pues tiene esta potestad. El Papa está dentro, no por encima de la Iglesia. Está, por supuesto, sujeto a la ley divina y a la ley natural. No es Dios en ese sentido, ¿no? Forman parte, pero, como todos los cristianos, pero por esta institución divina, por esta acción divina, pues es el garante de la unidad, de la fidelidad. Jesús prometió que su iglesia permanecerá siempre en la fe y lo garantiza con su presencia en virtud del Espíritu Santo. Eh, esta propiedad está dada por la iglesia en su totalidad, no es que cada uno de los miembros tenga pues esta autoridad del Espíritu Santo. Todos recibimos el Espíritu Santo y todos podemos tener pues dones, carismas, por supuesto que sí, pero la garantía de la presencia de Dios está dada a la iglesia en su conjunto. Y pues la señal más visible, más clara es la unión con el Papa. La infalibilidad del magisterio, es decir, que cuando el Papa, incluso el colegio apostólico, el colegio episcopal unido al Papa, hablan ex cátedra, están ejerciendo ese magisterio, eh, sobre todo cuando están reunidos en un concilio ecuménico, pues no va a haber error, no va a haber error, tienen esa garantía, ese auxilio del Espíritu Santo, ¿no? Y así pueden proclamar como acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Y también cuando el Papa y los obispos en su magisterio ordinario concuerdan en proponer una doctrina como definitiva, pues el Espíritu Santo está ahí actuando y hemos de adherirnos a tales enseñanzas, pues de acuerdo a la fe. Esto se menciona en el compendio del Catecismo. Eh, Oye, ¿tengo que hacerle caso al Papa en todo? No. Si el Papa o el obispo de la diócesis opina de fútbol o de temas que no son relacionados a la fe, pues no. Y en lo que se refiere a la fe, pues hay distintos grados, ¿eh? Hay, pues, justamente los actos ya definitorios de fe, los dogmas de fe, pero no únicamente, ¿no? Las verdades de fe. Eh, y hay otros documentos, hay otras declaraciones, hay otros documentos que pues hay que obedecerlos, pero no necesariamente son definitivos, ¿no? Pueden irse ajustando pues, a las distintas necesidades de las distintas etapas. Un ejemplo, pues es la doctrina social de la Iglesia, que como tal, pues es maravillosa y es buenísima, pero pues lo que se dijo a finales del siglo XIX pues ya no tiene aplicación en el siglo XXI.
algunas cosas. En el fondo todo es maravilloso, pero pues ya cuestiones más prácticas pueden irse ajustando y pueden ir cambiando. Los obispos son sucesores de los apóstoles, y eso es una maravilla en la Iglesia Católica, cómo se ha mantenido intacta la sucesión apostólica. Y justamente, ahí está una de las notas de la Iglesia. Es santa, es católica y es apostólica, porque Cristo la ha edificado sobre los apóstoles, sobre Pedro como piedra principal, como fundamento principal, pero también sobre el resto de los apóstoles. Con el Espíritu Santo enseña, custodia y transmite fielmente el depósito de la fe recibido de los apóstoles. Y esto pues tiene una continuidad estupenda. Y por su estructura, en cuanto es instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles y por sus sucesores, que son los obispos. Entonces, esto pues nos habla de la apostolicidad de la Iglesia. Y los obispos tienen la misión de enseñar como testigos auténticos de la fe apostólica y tienen una gravísima responsabilidad de enseñar la fe verdadera, no doctrinas pues momentáneas, aunque suenen muy bonitas. Tiene la misión de santificar, dispensando la gracia de Cristo por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Y tiene la misión de gobernar al pueblo de Dios en la tierra, de guiarlo hacia esos pastos buenos, ¿no? Con unidad y con fidelidad. Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de hacerle presente a todos los fieles por medio de los sacramentos y a través de la predicación de la palabra de Dios con autoridad, no con una opinión, con autoridad completa, plena. Y bueno, también recibieron la misión de guardar la misión de guiar al pueblo de Dios, ¿no? Y por eso pues es importante que nosotros nos mantengamos unidos, siguiendo, obedeciendo. El ministerio de la Iglesia pues, tiene una dimensión colegial, es decir, la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica, los obispos principalmente, está al servicio de la comunión de los fieles. Está ese misterio de la comunión de los santos, y está ese misterio también, esa realidad de que todos estamos unidos. Cada obispo ejerce su ministerio como miembro del colegio episcopal. Tiene potestad en su diócesis o en la porción de pueblo de Dios que le toca pues, dirigir, gobernar. Así como el Papa la tiene para toda la Iglesia Universal, el obispo la tiene especialmente pues, en su propia diócesis, pero pues, también como apóstol, como son los apóstoles, pues tiene una dimensión universal, una dimensión colegial, justamente. El ministerio también tiene un carácter personal, porque cada uno es responsable ante Cristo, que lo ha llamado personalmente a recibir la plenitud del sacramento del orden. Y hay que rezar mucho por los obispos, porque la responsabilidad que tienen, la misión que tienen, es muy potente, muy grave, muy fuerte. Y pues sería una pena que faltaran esa misión porque pues, harían un daño muy grave. Los sacerdotes participan en el ministerio de los obispos. No hay sacerdotes sueltos. Todos los sacerdotes tienen que tener un obispo. Tienen que estar bajo la jurisdicción y reciben la misión canónica de parte de su ordinario, que normalmente es un obispo. No hay tres clases o tipos de ministros, ¿no? Por un lado los diáconos, por otro lado los sacerdotes y por otro los obispos, no. ¿No? Es una misma ordenación, lo que tiene son grados de un mismo y único ministerio. De ahí la unidad de tanto el diácono, del presbítero con el obispo. No pueden actuar sin el obispo. El obispo es el que les da la autorización, las licencias para poder ejercer el ministerio.
Quien ha recibido el grado del episcopado no deja de ser también presbítero y diácono, ¿no? Y el que ha recibido el presbiterado, pues no deja de ser diácono, ¿no? Ya recibió pues justamente esa potestad, esa ordenación. Y bueno, pues este tema del acceso al sacerdocio por parte solamente de los varones, pues es algo que ya está muy hablado, muy comentado y pues ya está definido. Ahora sí que con la autoridad del Papa, el Papa Juan Pablo II ya lo definió, ¿no? Ya definió que es una doctrina cerrada, que no va, que la Iglesia no tiene potestad para ordenar sacerdotes a mujeres. Y esto no significa una discriminación, no significa pues que la mujer no sea importante. Pues, la mujer más importante, la persona más importante en la iglesia es una mujer, que es la Virgen Santísima. Es más importante que todos los papas, que todos los obispos, ¿no? Y pues tiene una dignidad enorme y tiene la mujer en la iglesia un papel pues bien importante. Y bueno, el Papa Francisco ahora lo ha ido pues poniendo en práctica, desarrollando, que más mujeres estén colaborando pues, en los dicasterios de la iglesia y sean más participativas, pero la ordenación sacerdotal está reservada únicamente a varones porque esa pues, ha sido la voluntad de Cristo que eligió como apóstoles solo a hombres. Bueno, pues es lo que les decía, ¿no? San Pablo VI y San Juan Pablo II, después de haber estudiado el tema, que no es nuevo, ya se había estudiado, pues ya lo definió. Entonces, oye, que hay que volver a estudiarlo, que en el sínodo de la sinodalidad se vuelve a estudiar, pues no hay nada que estudiar, ya está definido. Lo que sí se puede estudiar es cómo las mujeres pueden participar más activamente pues dentro de la iglesia en distintas funciones, pero no recibiendo la ordenación ni como diácono, ni como sacerdote, ni como obispo. Les dejo esta bibliografía básica, este catecismo de la Iglesia y pues el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Y pues para finalizar, les diría que pues no hay una iglesia jerárquica ni una iglesia y otra carismática, hay una única iglesia fundada por Cristo que es a la vez jerárquica y carismática. El carisma, pues, es acción del Espíritu Santo en los fieles que lleva, pues, a iluminar, a vivir, pues, la maravilla de la fe, la gran riqueza que tiene la fe, pero tiene que estar sujeta a la jerarquía, a la unidad con el Papa y con los obispos. No puede haber, pues, un fundador, un carisma que vaya al margen del Papa y de los obispos. No siempre tenemos que estar unidos a ellos y eso es garantía de unidad con Jesucristo. Y pues con esto dejo de grabar.